Hola y bienvenidos a este nuevo canal. Mi nombre es Luis Guillermo Almeida Montes, médico especialista en psiquiatría con maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy iniciamos con el canal de psiquiatría contemporánea y neurobiología clínica, un espacio que tiene como propósito la divulgación de información científica sobre temas relacionados con los trastornos mentales y las alteraciones de la conducta. Esta información está dirigida al público en general con el fin de disminuir el estigma relacionado con estas patologías y sus tratamientos. El tema del día de hoy es la definición de salud y enfermedad mental. La definición de salud mental no es fácil, dado que ha sido definida de múltiples maneras por diferentes autores de diferentes culturas y contextos históricos, políticos y económicos. Por esta razón, no existe una definición única ni oficial de salud mental, dado que cualquier definición estará influenciada por diferencias culturales, suposiciones e incluso disputas entre diversas teorías profesionales. El Diccionario de Psiquiatría de Campbell señala que las personas mentalmente sanas son aquellas que están en armonía con ellas mismas y con su ambiente, se ajustan a los requerimientos y demandas de su comunidad, su razonamiento, juicio, capacidad intelectual y capacidad de adaptación se encuentran razonablemente preservadas. No obstante, parece existir un consenso entre los teóricos de la salud mental en que la ausencia de un desorden mental reconocido por la medicina moderna no indica necesariamente que se goce de salud mental y viceversa. El sufrir un determinado trastorno mental no constituye siempre y necesariamente un impedimento para disfrutar de una salud mental razonablemente buena. Esto es particularmente cierto cuando tales trastornos han sido diagnosticados y tratados adecuadamente. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. No es solo la ausencia de trastornos mentales. Diversos autores a lo largo de la historia han definido la salud mental. Por ejemplo, Freud la definió como la capacidad de amar y de trabajar. La capacidad de amar se refiere a la posibilidad de establecer relaciones auténticas e íntimas con otras personas, donde se puede dar y recibir afecto. La capacidad de trabajar se refiere a la posibilidad de sentirse productivo y de creer que aquello que se hace tiene sentido y utilidad. Melanie Klein la definió como la capacidad de contender con las emociones. Erik Erikson como la capacidad de adaptarse a cada uno de los cambios impuestos por las diferentes etapas de la vida. Karl Menninger la definió como la capacidad de tener flexibilidad y de adaptación al ambiente. Alfred Adler puso el énfasis de la salud mental en la capacidad de trabajar y de adaptación al medio ambiente y sus cambios. Otto Rank la definió como la capacidad de vivir sin miedo o culpa, así como de tomar la responsabilidad de las acciones personales. Por su parte, Erich Fromm, en su obra titulada Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, delineó la existencia de necesidades psicosociales propias de la naturaleza humana. Estas necesidades son relación y establecimiento de vínculos con otras personas, necesidad de trascendencia y creatividad, necesidad de pertenencia a un determinado grupo y arraigo a su cultura, familia, país, etc., manteniendo la individualidad, la libertad y la autonomía. Necesidad de identidad que le brinde el conocimiento de su situación en el mundo y la necesidad de una estructura y sistema de creencias que le dé sentido a su existencia. De acuerdo a Fromm y derivado de las necesidades antes mencionadas, la salud mental se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la liberación de los vínculos de dependencia con el grupo social, por un sentimiento de identidad basado en el sentimiento de sí mismo como un sujeto y agente de las propias capacidades, por la captación de la realidad interior y exterior, es decir, por el desarrollo de la objetividad y la razón. En tiempos más recientes, diferentes autores han incluido diversas dimensiones del funcionamiento mental, cuya ausencia o presencia son característicos de una salud mental sana o de psicopatología.
Apego seguro es la capacidad de poder separarse de otros. Está relacionado con un sentimiento personal de confianza básica en los demás y de uno mismo. Autonomía se refiere a una sensación de eficacia, de poder decidir la dirección de la vida de uno mismo. Integración de la identidad. Esto se refiere a la capacidad de poder estar consciente y experimentar aspectos positivos y negativos hacia sí mismo, hacia otra persona o hacia una situación, y mantener esta conciencia relativamente constante a lo largo del tiempo. Resiliencia es la capacidad para sobrellevar algún tipo de experiencia adversa y encontrar una respuesta adaptativa. Implica la capacidad de encarar los golpes inevitables de la vida y volver a ponerse de pie. Autoestima realista es la capacidad de verse y apreciarse en la medida justa, sin ser excesivamente demandante consigo mismo, ni tampoco autocondescendiente o autocomplaciente, pudiendo reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Otro aspecto es el sistema de valores, los cuales implican la presencia de un sentido de ética y moral. Otro aspecto de la salud mental es la regulación y tolerancia de afectos y pensamientos. Esto se refiere a la capacidad de sentir emociones y pensar sin la necesidad de actuar sobre ellos inmediatamente. Esto implica tolerancia a la frustración y control de los impulsos. Introspección es la capacidad de entenderse y comprender los motivos por los cuales uno siente, piensa o actúa. Implica la presencia de un conocimiento personal necesario para dirigir su vida en una dirección provechosa y evitar situaciones poco beneficiosas o de alto riesgo. Mentalización es la capacidad de apreciar que los otros tienen un funcionamiento mental muy diferente del nuestro. Implica poder entender cómo funcionan los demás y apreciar que actúan por motivos que a veces no tienen nada que ver con uno mismo. Flexibilidad. Esta dimensión es la capacidad de usar una amplia variedad de mecanismos de afrontamiento frente a situaciones distintas en función de las necesidades del momento. Otra dimensión es la capacidad de duelo, que consiste en poder aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sean personas que uno ha perdido o deseos que no se han podido realizar. De todas las definiciones de salud mental que hemos visto, es muy importante entender que la salud mental no es un concepto estático en una persona determinada. Es un concepto dinámico que va cambiando según las situaciones, los contextos y la historia del paciente. No se espera que el individuo cumpla con todas y cada una de estas características que definen a la salud mental. Sin embargo, ciertos autores como Freud han señalado que la normalidad en salud mental es una ficción muy idealizada. Por su parte, Somerset Maugham escribió que la normalidad es un ideal y que es difícil de encontrar todas las características de la salud mental en un individuo. Esto nos hace reflexionar que la salud mental probablemente sea más bien un concepto dinámico y dimensional y no estático y categórico. Por este motivo, la determinación de la presencia o ausencia de salud mental requiere de un minucioso análisis individualizado del comportamiento de la persona, utilizando métodos tales como la historia clínica, la introspección, el examen del estado mental y los métodos paraclínicos de la medicina contemporánea. Ahora pasaremos a la definición de trastorno mental. De acuerdo a la quinta edición del Manual Estadístico y Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado en el año del 2013, es un síndrome caracterizado por la alteración de las funciones cognitivas, la regulación de las emociones o del comportamiento, habitualmente acompañado de un sufrimiento significativo y de una discapacidad social, laboral o en otras áreas de funcionamiento del individuo. En el siguiente video exploraremos cuáles son los trastornos mentales, cómo se definen y cómo se clasifican. Espero que el presente video haya sido de utilidad y agrado. Esperamos sus comentarios y que compartan el video. Nos vemos la próxima semana en el canal de Psiquiatría Contemporánea y Neurobiología Clínica.